Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Efesios 1:5. ¿Qué tal? Mi nombre es Rafael Arévalo, soy pastor de Sal y Luz y quiero darte la bienvenida a la lección número 2 de nuestro discipulado y desarrollo cristiano nivel 1. Y te sugiero tomar notas y estar en un lugar cómodo, libre de interrupciones, para que puedas tener un aprendizaje seguro. También te agradecería mucho que nos regales un like y que pongas tus comentarios o tus dudas, tus preguntas al respecto en los comentarios en la parte de abajo, así como tus observaciones para poder seguir mejorando estas clases. Y bueno, sin más que añadir, comenzamos. Imagínate que hoy recibes la invitación para asistir el día de mañana a las 6 de la mañana a la casa de un personaje sumamente famoso y muy poderoso en el mundo y te diera la libertad de pedirle cualquier cosa que quisieras. ¿Faltarías a la cita? Los cristianos tenemos una invitación abierta para acudir nada más y nada menos que con Dios. Pero ojo, no como cualquier persona iría, sino como hijo de Dios. Tim Keller, un autor reconocido, dice: la única persona que se atreve a despertar a un rey a las 3 de la mañana por un vaso de agua es su hijo. Así los cristianos tenemos este tipo de acceso a Dios. La pregunta es, ¿sabes cómo comunicarte con Dios? O más importante aún, ¿sabes cómo Dios se comunica? En las próximas lecciones vamos a dar respuesta a algunas preguntas interesantes como: ¿por qué oramos los cristianos? ¿A quién tengo que pedirle? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? ¿Qué debe incluir mi oración? Y si existe alguna manera en la que no debamos orar. Y te aseguro que al terminar vas a poder disfrutar plenamente de esta nueva relación con Dios que estamos iniciando a través de Cristo por la oración. Así que, ¿por qué no nos preguntamos primero por qué oramos? ¿Por qué oramos los cristianos? Bueno, las razones por las que oramos los cristianos son muchísimas, pero te quiero compartir 7 razones importantes y probablemente sean las más elementales por las que todo cristiano debe de orar. Número 1, porque Jesús lo hacía. Somos cristianos porque somos imitadores de lo que hacía Cristo. Y Marcos 1:35 dice: muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. La única razón por la que Judas encontró a Jesús en la densa oscuridad de la noche era porque Jesús acostumbraba orar a la misma hora en el mismo lugar. Y si Jesús lo requería, ¿no crees tú que nosotros necesitamos hacer lo mismo? La segunda cosa, oramos para pedir ayuda. La oración es un diálogo, pero un diálogo con Dios. Ser un hijo de Dios es 1000 veces mejor que ser hijo del presidente de los Estados Unidos. Porque para Dios no hay cosas difíciles o fáciles. Él no utiliza esa escala. Para Dios todas las cosas son posibles. Así que no es nada raro ni falta de educación pedirle a Dios que nos saque de un problema. ¿Qué hijo no le pediría ayuda a su padre cuando está en un problema? De hecho, a Él le agrada que lo hagamos porque además de ser glorificado en ello, nos da una muestra de su perfecto amor. Dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. La número 3. Oramos para interceder por otros. La lección pasada veíamos que tenemos el corazón de Cristo. Y el corazón de Cristo es sobre todo compasivo y misericordioso. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, y tiene la tendencia de obrar siempre a favor de otros. Interceder en oración es la mejor manera de amar al prójimo. Alguien dijo que podemos interceder por alguien sin amarlo, pero no podemos amar a alguien sin interceder por él. La número 4, oramos para ser cambiados. La oración no solo cambia lo que pasa en nuestro exterior, la oración también cambia lo que pasa dentro de nosotros. De hecho, Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros que en cambiar nuestras circunstancias. En una oración, el rey David le suplicó a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Salmo 51, versículo 10. Número 5. Oramos para no caer en tentación.
La oración fortalece los deseos de nuestro espíritu frente a los deseos de nuestra carne. En Mateo 26:41, Jesús exhortó a sus discípulos cuando estos se encontraban dormidos en lugar de estar orando. Les dijo: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Si el pecado derribó al hombre más fuerte, Sansón, y al hombre más sabio, Salomón, y al hombre conforme al corazón de Dios, David, entonces también puede ser muy astuto y dominarte y derribarte a ti también. Así que a velar y orar. El número 6. Oramos para conocer la voluntad de Dios. Uno de los dilemas más grandes de los seres humanos siempre ha sido: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Pasar tiempo en la presencia de Dios en oración y lectura bíblica nos ayuda a desarrollar el conocimiento espiritual de lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. El salmista en el Salmo 86, versículo 11 oró: enséñame, Señor, tu camino para que camine yo en tu verdad. Número 7. Oramos para que su reino sea establecido. No podemos olvidar que la oración es un recurso temporal, porque todos los hijos de Dios estamos anhelando el día en que ya no hablemos con Dios a través de la oración a la distancia, sino cara a cara. Y eso solo sucederá cuando Cristo regrese. Por eso debemos orar para que su reino sea establecido por completo y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo podemos empezar a orar? Antes de orar hay que guardar un poco de silencio y tomar unos segundos para analizar nuestro corazón. ¿Qué me motiva a orar? ¿Cuáles son mis actitudes? Esas son algunas cosas que debes analizar según Mateo 6 y lo que podríamos llamar las condiciones espirituales óptimas para la oración. Te voy a nombrar algunas. Primero, no debemos orar como los hipócritas para aparentar espiritualidad o ser admirados por los hombres. Número 2, no debemos usar repeticiones vacías. Número 3, no debemos intentar convencer a Dios de nuestra necedad con palabras persuasivas, tecnicismos o gritos, porque Él ya conoce nuestra necesidad. Número 4, debemos mantener una vida privada de oración para tener victorias públicas. Otros requisitos que enseñan los apóstoles son: número 5, no debemos orar con egoísmo o para nuestra gloria. No debemos orar sin fe, o debemos orar con fe y sin dudar. Debemos perdonar para poder orar. Debemos mantener buenas relaciones familiares para poder orar. Y debemos mantenernos en obediencia para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. ¿A quién tengo que pedirle? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Podemos y debemos dirigirnos en oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por igual, porque los tres son el mismo Dios y los tres nos escuchan y hablan, de hecho, de igual manera con nosotros. Sin embargo, es importante observar que la Biblia nos enseña algunos parámetros importantes. Por ejemplo, orar al Padre. En el Padre Nuestro, la oración modelo que el mismo Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos es una oración dirigida al Padre. Pablo exhortaba a los creyentes efesios a darle gracias por todo al Dios y Padre, en Efesios 5:20. Y en Juan 14:13, Jesús dice que todo lo que pidiereis al Padre en su nombre, Él lo hará. Así también en Lucas 11 afirma que si los padres humanos, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan a Él. De alguna forma la Biblia plantea que nuestras oraciones deben ser dirigidas hacia el Padre. Segundo, a través de Cristo. Son oraciones dirigidas al Padre a través de Cristo. Seguramente has escuchado que al final de las oraciones se dice: en el nombre de Jesús, amén. Muchos lo hacen por imitación, otros lo hacen mecánicamente o como si fueran algunas palabras mágicas con las que Dios siempre contesta las oraciones, pero tiene un principio bíblico importante. En el mismo pasaje de Efesios, Pablo dice: debemos dar gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Significa que lo que hacemos o decimos es en representación de Cristo. Es como decir: no lo hagas por mí, Padre, porque yo no soy merecedor de ningún bien. Hazlo por el amor de Jesucristo, tu Hijo, que es digno de toda gloria y de todo honor.
Tengamos cuidado de no usar vanas repeticiones. La invitación de Jesús de orar en su nombre en Juan 14:13 no significa usar la palabra como amuleto, sino orar con una verdadera actitud de humildad. Lo mismo con el Padre Nuestro. No se trata de una vana repetición, sino se trata de una oración bien pensada con cada uno de los elementos que debe de contener una oración, reconociendo obviamente que el único acceso al Padre es a través de Jesucristo, y a eso se refiere esta parte. Y por último, debe de ser en el Espíritu Santo. La Trinidad trabaja de manera conjunta. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, nos da el poder para orar cuando no sabemos cómo o qué pedir, de acuerdo a Romanos 8:26 y a Judas 1:20. Tal vez la mejor manera de entender el papel de la Trinidad en la oración es que oramos al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Los tres son participantes activos en la oración del creyente. ¿Qué debe incluir mi oración? Los elementos esenciales en una oración son 5 y se los conoce como la mano de la oración. Puedes utilizar cada dedo de una de tus manos para aprenderlos con mayor facilidad. Primero, la alabanza. No podemos acercarnos a Dios sin primero reconocer su dominio y su poder. Nuestra oración modelo, la oración del Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo capítulo 6, comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es una forma de alabanza, pero obviamente la alabanza más importante, la adoración más importante, es la que surge de nuestra obediencia. Número 2, el agradecimiento. No podemos comenzar a hacer una oración pidiéndole a Dios las cosas sin observar todas las cosas que el Señor ya nos ha dado y ser agradecidos. El corazón agradecido es el único que está listo para recibir más cosas. Así que el agradecimiento es el segundo elemento y un elemento muy importante en todas nuestras oraciones. Número 3, la petición. Las peticiones, podemos agregarle nuestra súplica en esta oración, o en el espacio de las peticiones podemos incluir todas nuestras necesidades. El apóstol Pablo nos exhorta a que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios. Es bueno expresar nuestras peticiones delante de Dios y descansar en que Dios se va a hacer cargo y tendrá el control de cada una de las situaciones. Número 4, intercesión. Como dije hace un momento, la intercesión es algo que nos hace muy parecidos a Cristo. Nosotros podemos utilizar la oración y debemos usar la oración para interceder por nuestros gobernantes, por nuestra familia, por nuestros amigos y por las personas que están en el liderazgo. De esta manera nosotros podemos estar permeando el reino de Dios a la tierra. Así que sigue intercediendo a través de tus oraciones por la gente que te rodea. Y por último, la confesión. Es muy importante reconocer que si nosotros no perdonamos a la gente, Dios no puede perdonar nuestros pecados. De acuerdo al Padre Nuestro, esa oración modelo que Jesús nos enseñó, es muy importante primero perdonar. Y así necesitamos incluir la confesión de nuestros pecados delante del Señor para poder tener oraciones eficaces. ¿Existe alguna manera en la que no debamos orar? No existe una forma correcta o incorrecta, pero existen algunas advertencias que quiero comentarte. Y es importante saber a quién oramos, y también es muy importante saber a quién no debemos orar. Algunas religiones no cristianas animan a sus miembros a orar a un panteón de dioses, familiares muertos, santos y espíritus. Los católicos romanos son enseñados a rezar a María y a varios santos. Tales oraciones no son bíblicas y son de hecho un insulto para nuestro Padre Celestial. Para entender el porqué, solo tenemos que ver la naturaleza de la oración. La oración tiene varios elementos, 5, que ya los comentamos. Y si miramos solo a 2 de ellos, que es la alabanza y la acción de gracias, podemos decir que esa oración, en su esencia misma, es adoración. Y cuando alabamos a Dios, estamos adorando por sus atributos, por sus obras en nuestras vidas. Cuando ofrecemos oraciones de acción de gracias, estamos adorando su bondad, su misericordia y su amor por nosotros, su cuidado hacia nosotros.
La adoración da gloria a Dios, el único que merece ser glorificado. El problema con la oración a cualquier otro ser que no sea Dios es que Él es un Dios celoso y ha declarado que Él no compartirá su gloria con nadie. De hecho, el hacerlo resulta ser nada más y nada menos que idolatría. Dice Isaías 42:8: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Por otro lado, si tenemos la oportunidad de hablar con el dueño del negocio, ¿para qué hablamos con los empleados? Vayamos a Dios y saquemos provecho a nuestro privilegio de hijos de Dios. Bueno, pues esto es todo por hoy. Quisiera nuevamente pedirte que señales con un like que ya viste este video y nos hagas llegar, por favor, todas tus dudas, todas tus preguntas relacionadas a este tema de la oración a través de la barra de los comentarios. Por mi parte es todo. Nos vemos la próxima lección. Dios te bendiga.